La entrevista en contacto. Bueno, le contábamos a usted al arranque del informativo que este día el Congreso del Estado, la 64ª legislatura, está desarrollando una sesión sumamente importante y vital para la administración pública estatal. ¿Por qué es vital? Porque ahí se está discutiendo o se está analizando un punto de acuerdo enviado por el gobernador, una iniciativa para el tema de la reestructuración de la deuda pública de Veracruz. Y en ella pues se está jugando el futuro financiero del Estado. Yo le agradezco, primero que nada, a Eric García Herrera, vicerrector de la Universidad de Jalapa y también presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa C, el tomarnos el teléfono para conversar con el auditorio de En Contacto en el Estado de Veracruz. Don Eric, buena tarde. Gracias, Luis. Buenas tardes. Oye, platicar contigo de entrada para quienes no son duchos o no somos conocedores del ámbito de la contabilidad gubernamental. Dentro de la administración pública existen elementos dentro de la política económica que pueden ser utilizados por la administración, como es el tema de la contratación de deuda y en su caso la reestructuración de la misma. ¿En qué consiste la reestructuración de una deuda para que el auditorio pueda comprender mejor qué es lo que se está discutiendo en el Congreso en estos momentos? Sí, claro. Esta parte, como les llaman, reestructuración de la deuda, es modificar las condiciones con las cuales fueron contratadas inicialmente, sí, por con mejores tasas, mejores condiciones, con un diferente plazo, que de acuerdo a la capacidad económica de quien contrate, esté en posibilidades de abonar a esta contratación que había hecho. Es evidente que, por ejemplo, si se contrataron 10 pesos de deuda, lo que se hace con el tema de la reestructuración es buscar pagar esos mismos 10 pesos con sus intereses en un plazo ya sea mayor o en una menor cantidad. ¿Es así? Así es, sí, efectivamente es lo que se busca. Claro que debemos recordar que siempre al contratar una deuda, lo que va a llevar de por medio son los intereses, y eso es lo que generalmente puede atrapar o ahorcar a una persona o una entidad el pago de este servicio por la deuda. El escenario que enfrenta Veracruz es complicado en materia financiera, tiene un elevado gasto corriente dentro de su administración, el presupuesto es finito, se tienen cerca de 100,000 millones de pesos para ejercer en este año, pero se trae un diferencial de erogaciones o de gasto, vamos a decirlo así para que el público entienda mejor, superior a esa cantidad que ingresa a las arcas de Veracruz. Estamos hablando de cerca de 120,000 millones de pesos de gasto. Entonces, pues si las matemáticas no nos fallan, la diferencia del déficit sería de cerca de 20,000 millones de pesos de lo que se está arrastrando. Con esta reestructuración, ¿se puede dar un margen de holgura para que el gobierno tenga recursos y hacer frente a este diferencial de 20,000 millones de pesos? Claro, lo que se busca es eso, tener mejores condiciones. ¿Cómo? Bajando las tasas de interés, como te decía, es lo que termina uno cubriendo en mayor parte más que el capital. Al tener como este déficit de 20,000 millones, hay que buscar por todos los escenarios posibles obtener recursos para que puedan solventar con estos compromisos. Al bajarle los puntos que sean necesarios, al reestructurar los plazos, y sobre todo que esta deuda está ligada también a las participaciones, sí, es donde puede el gobierno, con una buena negociación, unas buenas condiciones que pueda pactar con sus acreedores, le pueden beneficiar. Sinceramente, Eric García, ¿existe, viendo el marco internacional, viendo que el Banco de México elevó las tasas de interés ante la fluctuación, pues tanto del precio del dólar, el precio del combustible, la liberación del precio de las gasolinas, se puede tener la certeza de que en una negociación el gobierno de Veracruz va a garantizar un mejor trato para poder, pues, hacer frente a esta crisis financiera que enfrenta? Pues como encargados ellos, y cada quien que contrata su deuda debe buscar esas condiciones. Es lo que debe hacer el gobierno para poder enfrentar esta situación de déficit que tiene. Sí, son muchos factores también macroeconómicos que afectan a los servicios de deuda, como dices, ¿no? Sí. El tipo de cambio, el incremento de los precios de los insumos básicos,
pero sí esta parte es fundamental para que pueda tener un equilibrio financiero o llegar a tratar de tener un equilibrio financiero. ¿Qué tan comprometido está el gobierno de Veracruz en el tema de la reestructuración de esta posible deuda, tanto a corto plazo como a largo plazo? Te lo pregunto en función del margen que tiene de participaciones federales Veracruz comprometido. Es decir, ¿se encuentra todavía en posibilidades de negociar o queda muy comprometida la situación financiera de Veracruz como para poder decir que se va a lograr algo con esta reestructuración? Pues sí, como dices, las participaciones están comprometidas. Es como cuando contratas un crédito de nómina, directamente te lo descuentan al usuario. Sí. Y si ven que no puedes con eso operar, tienes que buscar mejores condiciones. Entonces, lo que nosotros sabemos por las personas con las que hemos tenido contacto y pláticas al estar tanto en el Colegio de Contadores como en la Universidad de Jalapa, lo que sí vemos es eso, que están negociando, se están acercando a las fuentes para poder tener un mejor condición, un mejor trato y poder reestructurar esta parte y tener posibilidades para operar. ¿Qué tanto puede también Veracruz tener pues compromiso? ¿Cómo estará la situación de aquí al futuro en materia financiera cuando se tiene todavía que hacer frente, por ejemplo, a temas como la bursatilización de algunas de las participaciones federales o de un porcentaje de estas participaciones? Entiendo que el gobierno de Veracruz no tiene contratado la deuda con un solo instituto bancario, no con una sola institución. Son muchas. Entonces, ¿cómo negociar con veintitantas, por decirte algo, en un tema que se ve complicado? Sí, es como cuando tienes en lo personal muchas tarjetas, muchas tarjetas de crédito, varias casas que te dan créditos, tienes que ir una por una obteniendo las mejores condiciones, los mejores plazos y también cumpliendo. Cuando las entidades ven que el deudor cumple, le empiezan a dar un mejor trato. Y yo creo que es a lo que se debe enfocar ahorita el gobierno de Veracruz, a generar eso, y las personas que están encargadas de hacer estas negociaciones. Veracruz está todavía en posibilidades de contratar más pasivo, es decir, entendemos que ahorita el gobierno de Veracruz trae un adeudo con los ayuntamientos por el tema del mal manejo, la mala administración de las participaciones federales que a ellos les correspondían y ese famoso tema de la licuadora. Son cerca de 5,000 millones de pesos. ¿Le da a Veracruz todavía margen para contratar una posible deuda por 5,000 millones de pesos más? Bueno, aquí cada entidad que se encarga del financiamiento revisa la capacidad económica y la capacidad financiera de cada organismo al que le va a otorgar un crédito. Aquí, si Veracruz hace bien las cosas, el gobierno y las autoridades hacen un buen estudio y lo que ellos piden son lo que se va a poder cumplir, las entidades por supuesto que les van a otorgar ese crédito. Algunas tendrán sus limitaciones y dirán, yo no puedo absorber ese riesgo, correr ese riesgo con Veracruz por tales cuales circunstancias, pero los que tienen esa capacidad de enfrentar ese riesgo le darán a Veracruz lo que requiera. Desde el punto de vista de la contabilidad gubernamental, con el conocimiento que tienen como integrantes de este Colegio de Contadores Públicos y en tu caso como vicerrector de la Universidad de Jalapa, ¿qué otros mecanismos le quedan al gobierno de Veracruz para poder hacer frente a esta situación, a esta crisis, cuando hablamos del asunto de las finanzas? Bueno, pues ahorita está también muy en boga la ley de disciplina financiera, que es a la que deben de apegarse las entidades. ¿Qué otros mecanismos? Bueno, pues revisar el gasto corriente, revisar lo que el capítulo 1000, que es las remuneraciones a servicios personales, sí. Que en realidad los que están en la nómina sean a los que se les están devengando un pago, ¿no? Y es mucho trabajo sobre disciplina financiera a lo que deben enfocar el gobierno de Veracruz en este caso y los mismos municipios. La salida o la posible salida de esta crisis financiera es posible siempre y cuando haya orden, entendemos así, ¿no? Así es, solamente así se puede
lograr que Veracruz salga adelante. Eric García Herrera, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Por último, te pregunto, ¿el Colegio de Contadores participa, le ha sido solicitada su opinión respecto a la situación financiera de Veracruz por parte de la Secretaría de Finanzas, por parte de los entes abocados a este tema, para poder conocer y tener un consenso generalizado de las posibles soluciones? ¿Participa el gobierno del Estado con ustedes de estos temas? Directamente no nos han consultado, no nos han pedido alguna opinión. Tenemos colegiados que están en algunas posiciones que se encargan de ver, y es como podríamos coadyuvar, pero el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa está en disposición de poder asesorar, en la medida de nuestras posibilidades, al gobierno, a las entidades municipales y a todo el que lo requiera. ¿Debiera el gobierno del estado consultar a los contadores, que son los expertos en esta materia, para poderse asesorar y hacer un buen manejo financiero del recurso público? Sí, es necesario que lo hagan, porque contamos con especialistas en la materia, gente que está inmersa profesionalmente ahí y también en la parte académica. Pues Eric García Herrera, yo te agradezco por tomar el teléfono. Es el vicerrector de la Universidad de Jalapa y presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa C, por platicar con el auditorio en contacto de este tema que se está discutiendo, controversial. Es un tema complicado al que hay que presentarle al auditorio las directrices, sobre todo para que tengan conocimiento, porque a veces cuando se habla de deuda, de contratación de pasivos a futuro, cuando se habla de tasas de interés y todos estos asuntos, pues se les complica comprender y analizarlo de manera correcta. Muchísimas gracias por tu aporte. Un abrazo. Estamos a sus órdenes.